Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues esta es la promesa. En menos de un mes, en 2-4 semanas, habrá reforma laboral, reforma del sistema financiero y ley de estabilidad presupuestaria. Lo ha dicho Rajoy, que esta semana se ha visto con Sarkozy y con Van Rompuy. Estos compromisos y las medidas ya tomadas parecen convencer a los mercados. Ayer, a pesar de la rebaja de la calificación a nuestra deuda por parte de Standard & Poor's, una de las agencias de calificación, pues el Tesoro consiguió colocar las letras y, lo más importante, a mitad de coste. También la prima de riesgo pues se va relajando y la bolsa, hombre, pues ahí anda, ¿no? Sosteniéndose en los 8.500 el IBEX como puede. Eso sí, hoy tenemos la amenaza de Fitch de bajarnos la calificación. Ya veremos cómo lo asumen los mercados. Quizá por eso hoy el IBEX ha estado un poquito más, bueno, pues un poquito más negativo. En todo caso, el cuadro, bueno, pues parece que va tomando otro color, a pesar de que aún los problemas, lógicamente, tardarán en resolverse. Hay mucha inquietud, por ejemplo, por una futura subida del IVA y se exige por los ciudadanos un adelgazamiento brutal de las administraciones públicas. Vamos a escuchar a Rajoy, pero también a Cristóbal Montoro, al ministro de Hacienda, que ayer se reunió con los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Pues para hablarles precisamente de austeridad, de rigor en las cuentas y en la gestión, de ajustarse a un techo de gasto, vamos, de una cosa tan sencilla como es no gastar más de lo que se ingresa, e incluso le vamos a escuchar diciendo que van a hacer una nueva ley, a redactar una nueva ley que exija responsabilidades penales a los despilfarradores. También se habla y mucho del diseño del futuro sector financiero, de bodas entre entidades para adelgazarlo y también para hacerlo, sobre todo, más fuerte. Bien, lo vamos a comentar, lo vamos a analizar, pero antes, como siempre, unos cuantos datos y comenzamos. España ha perdido casi 500.000 de extranjeros en 2011 debido a la crisis. La morosidad con los proveedores ha triplicado la media europea en este año. Y dos positivas: mejora ligeramente el turismo, aunque el sector aún no se recupere del todo, y las ventas de coches repuntan un 15% en lo que llevamos de enero. La crisis ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos. En 2011 huyeron de España más de 445.000 extranjeros y 62.600 españoles. La población ha perdido algo más de 50.000 habitantes en los últimos 12 meses. De hecho, 2011 ha sido el primer año de la década en el que se han ido más personas de las que han llegado. La morosidad con los proveedores en España triplica la media europea. El plazo medio de pago a proveedores en 2011 aumentó en 5 días con respecto al año anterior, según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Este plazo se sitúa ahora en 98 días para el sector privado y en 162 para las administraciones públicas. Con estas cifras, España se consolida en el tercer lugar en la clasificación de morosidad europea, solo por detrás de Grecia e Italia. La actividad turística española ha cerrado el año 2011 con un crecimiento del 2,6%, casi 4 veces más que el conjunto de la economía española, según informa la Alianza para la Excelencia Turística. No obstante, este crecimiento está todavía lejos de poder anticipar una clarísima recuperación. Exceltur indica además que el consumo turístico de los españoles se ha contraído en 2011, muy condicionado, por supuesto, por la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. Las ventas de coches repuntan un 15,4% en la primera mitad de enero. De este modo, el mercado automovilístico crece por primera vez tras registrar descensos en 16 de los 17 últimos meses. En las 2 primeras semanas del año, las entregas a clientes suben un 1,4%. De cerrar enero con una evolución al alza, sería el primer incremento desde agosto de 2011. Bueno, pues para el análisis contamos esta semana con Fernando Rayón. Buenas noches. Y con Emilio J. González. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, Carmen. Bueno, y temas hay para aburrir. Yo creo que lo más importante, o por lo menos a mí lo que más me tranquiliza, es que después de esas medidas, pues algunas muy duras, como la subida del IRPF por parte del nuevo gobierno, pues bueno, hemos escuchado al presidente del gobierno decirnos que en las próximas 2-4 semanas se van a abordar las 3 reformas estructurales más importantes y más urgentes que necesita el país. Nos lo ha dicho así el presidente del gobierno. Si este viernes llevaremos al Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma del mercado laboral, no está previsto que vaya este viernes. Lo que está previsto es que en las próximas 2, 3, 4 semanas vayan
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también la reestructuración del sistema financiero y también la reforma laboral. Ahora, en principio no está previsto que este viernes se apruebe ninguna de ellas, pero sí que no es descartable que ya esté en condiciones de presentarse en el Consejo de Ministros del próximo 27 cualquiera de estas. Entre el 27 y los 2 primeros Consejos de Ministros del mes de febrero, insisto, estos son buena parte de algunos instrumentos, en mi opinión, los más urgentes para trabajar hacia lo que es el gran objetivo. El gran objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Efectivamente, el gran objetivo es superar la crisis y de esta forma cree Rajoy que podemos hacerlo. El Gobierno que yo presido ya ha marcado su propio camino, que es la reducción del déficit público, que son las reformas estructurales para el crecimiento. Le he hablado antes de la reforma laboral, de la reestructuración del sistema financiero y de nuestro sector público, y eso es lo que vamos a hacer. Hay algunas noticias que son buenas y otras que no son tan buenas, pero al final, si los países de la Unión Europea cumplimos con nuestro deber y hacemos las cosas bien, y el conjunto, es decir, el Consejo Europeo, hace las cosas con rapidez, con agilidad, con realismo y con sentido común, esta crisis la vamos a superar y en no mucho tiempo. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho el presidente del Gobierno, que el esfuerzo que vamos a hacer tanto con el IRPF como con la reducción del gasto y con estas reformas que realmente son urgentes, bueno, pues no es que vaya a ser la purga de Benito para pasado mañana, pero que efectivamente es un camino de hacer bien las cosas y, bueno, pues el camino para superar esta crisis. No sé cómo veis, si este plazo os parece suficiente, si todavía, bueno, pues ya no se puede esperar más, en fin, ¿cómo veis? No, nunca se podía esperar, pero había unas fechas y se tenían que cumplir. Yo creo que el dato que hemos conocido, que es que a mediados de febrero tienen que estar resueltas, lo acaba de decir ahora, el 27 de enero y los 2 primeros consejos de ministros del mes de febrero, son claves, ¿no? Lo que pasa es que esto lleva preparándose desde antes, es decir, la reforma financiera, pues recordamos cómo al poco tiempo de las elecciones, en el mismo mes de noviembre, bueno, recibía a Rodrigo Rato y al presidente de la Caixa, lo recibía precisamente en Génova para hablar de este tema, de la reforma financiera. Hoy estamos viendo cómo algunos periódicos, algunos medios están hablando ya de fusiones. Esto estaba en marcha ya desde el primer día. Lo que pasa que reformar, por el sentido de fusionar algunas entidades bancarias, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana y menos por un decreto o reunión del Consejo de Ministros. Bueno, vamos por partes. Primero, si os parece, desmenuzamos un poquito la reforma laboral. Se le ha dado a los agentes sociales un plazo. Por supuesto, no tiene ningún interés. Hombre, más interés tiene la patronal, pero también andan ahí un poco divididos y tal. Pero desde luego los sindicatos ninguna. Les voy a decir solamente lo que ha dicho Toso, el secretario general de Comisiones Obreras, hace un momento. Insta a Rajoy, bueno, pues vale, a convocar a los agentes sociales y a explicar para qué una reforma y con qué fin, pero a estas alturas, después de 3 años negociando. Hombre, yo creo que con 5 millones de parados no hace falta explicar absolutamente nada. Bueno, 5.400 parece que van a ser 5.400 y decir, yo creo que simplemente las cifras del paro lo justifican por sí solo, ¿no? Y yo creo además que en este asunto yo creo que hay para mí 3 cosas positivas y una que veremos a ver si es negativa o no, ¿no? Yo creo que positivo, lo primero de todo es el que no se espera a las elecciones andaluzas para presentar la reforma laboral, que sabemos que va a cierta parte del electorado, probablemente no les va a gustar, ¿no? Entonces, yo creo que el que nos estemos dejando ya de jueguecitos y vamos a lo que tenemos que ir es una primera cuestión que es importante y que es de agradecer al señor Rajoy el anuncio que ha hecho en ese sentido, ¿no? Yo creo que la segunda es que parece que mantiene su intención de descentralización de la negociación colectiva y que prime el convenio de empresa, que eso es una cuestión que es fundamental. Y ayer mismo, pues la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se manifestó en ese sentido cuando habló de las 4 líneas de la reforma laboral, ¿no? Y yo creo que en tercer lugar, pues también es importante el que por fin se autoricen plenamente a las agencias privadas de empleo a actuar, ¿no? A cubrir todas aquellas ineficiencias que el sistema público de empleo no está cubriendo y por lo tanto se están quedando muchísimos vacantes, muchísimos empleos sin cubrir, ¿no? Entonces yo creo que todos esos son elementos muy interesantes que nos estamos dejando ya en paz de mitos y de tonterías, ¿no? Yo lo que ya no tengo tan claro es lo que dice el Gobierno de no reintroducir un contrato de crisis, ¿no? Con una indemnización de 20 días por año trabajado,
como pedía la COE. Montoro habló de reintroducir o de impulsar nuevamente el contrato de fomento del empleo que pusieron en marcha en 1997 y que funcionó dio muy bien. buenos resultados. Pero yo lo que creo que también tenemos que diferenciar, ¿no? Aquel era un contexto de una economía creciendo y ese contrato de fomento del empleo llevaba también consigo una reducción, una exención de cotización a la seguridad social, de cotizaciones empresariales a la seguridad social durante los 2 primeros años del contrato. Yo creo que eso hoy no es posible y yo creo que también cuando estamos viendo que a pesar de que se destruye empleo se está subiendo el número de horas extras que se están pagando en este país, quiere decir que a pesar de todo hay empresas que necesitan más personal que no se están atreviendo a contratar por las circunstancias que hay y que probablemente pues eso será importante el entrar en las cuestiones de la reducción del coste vamos a ver del despido, ¿no? luego cuál es la letra pequeña, pero Por de eso, momento por eso. la música, por ejemplo, haber introducido el elemento como introdujo Báñez y la persona que han puesto al frente de los servicios públicos de empleo, conocido por todos por el INEM, como un lugar ineficaz absolutamente, o sea, un lugar de hacer papeles, pero nada más, cuando eso pues tiene un presupuesto y muchos miles de personas que podrían, en fin, remar en otro sentido si estuvieran bien dirigidos. Yo creo que tiene en principio buena pinta. Luego ya veremos si el contrato es de 20 o de 33. No me parece que ese punto sea estrictamente el que tiene que encallar esta reforma, ¿no? Que ahí hay muchas ganas de hacer muchas más cosas, ¿no? Es que aquí, y yo creo que en eso la ministra ha estado hábil. La discusión no está en si te dan 20, 25 días por año trabajado cuando te echan. Aquí la cuestión es contratar, es lo que has dicho hace un momento, Emilio. Entonces, creo que este tiempo, hablando de la reforma laboral, este tiempo que hemos tenido hasta ahora ha servido para que se retrataran todos. Los empresarios han dicho lo que ellos necesitan para poder contratar a gente en este momento, y es la realidad. Los sindicatos han dicho lo que todos nos temíamos, no entienden para qué se va a hacer una reforma laboral. No es que no tengan en cuenta ya los parados que hay, los 5.400.000, es que no tienen en cuenta ni siquiera para qué sirven ellos, porque ellos podrían haber tenido en este momento, lo digo totalmente convencido, porque podrían haber tenido un nuevo papel, pero no solo en la negociación, sino de cara al futuro, y lo han despreciado. Es decir, por las declaraciones, por lo que han dicho. Entonces, la reforma laboral va a salir por decreto del Gobierno y según un esquema que tengan ellos que la sitúa dentro de una recuperación económica. Y eso no tiene vuelta de hoja. Aquí no estamos discutiendo 20 o 25 días, no. Creo que eso, de verdad, al final, aunque a todos nos parezca que es muy importante, porque todos hemos a veces salido de empresas y hemos conocido a cuántos días y tenemos que defenderlo, esa no es la cuestión. La cuestión es precisamente otro tipo de incentivos, otro tipo de dineros, otro tipo de contratos, que es de lo que estamos hablando, de contratos por 4 horas que están funcionando en todos los países de Europa y que aquí empezamos ya a oír. Yo creo que los empresarios también están esperando un momento mejor para empezar a dar ellos soluciones a una situación pues que no tenía ningún sentido. Pero Bueno, por lo luego, menos han negociado, ¿sabes, ya, Carmen? Y luego está una cosa importante, que es, vamos a ver, el mercado español lo necesita, pero miren, estamos vigilados y entonces fuera gustado. De hecho, ayer estuvo aquí el señor Van Rompuy y dijo que, bueno, que en un país con más de 20% de parados, pues está muy bien que el gobierno por fin acometa esta reforma laboral. Y de hecho los mercados, hombre, en cierto modo, están ratificando lo que se ha hecho ya y lo que se dice que se va a hacer. Ahí está la subasta de letras que, bueno, pues oye, a tipos de interés de la mitad. Y esto en apenas, bueno, pues un mes de gobierno, ¿no? Es sí, interesante. eso sí es cierto. Lo que pasa es que también hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo en estos momentos pues está interviniendo en los mercados de deuda por un lado y por otro lado que a los bancos, con la situación que hay en estos momentos de gran incertidumbre, ya no solo en España, ya también es Francia, también es Austria, también es Bélgica, es decir, ya es el conjunto de la Unión Europea, pues casi les resulta mejor coger el dinero del Banco Central Europeo en préstamos a 3 años, comprar al 1%, comprar deuda a 3 años al 4% y tener allí una ganancia segura. Entonces, de esa forma el Banco Central Europeo y la Unión Monetaria Europea están ayudando a que podamos ir solventando esta crisis de deuda, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido es muy importante que en estos momentos creo que se están haciendo las cosas bien, pese a las críticas de algunos de por qué el Banco Central Europeo tiene que estar llevando a cabo estas operaciones. Pues tiene que llevar estas operaciones para evitar directamente la quiebra de Europa, no solamente de España. Y evidentemente pues cuando vienen respaldadas por iniciativas ya reales de política económica en la buena dirección,
pues todo eso pues facilita muchísimo más las cosas. Y en ese ¿no? sentido, ¿cómo veis que, en fin, que es verdad, los problemas, no solamente porque las agencias de calificación nos pongan continuamente en el disparadero, sino porque, bueno, hay muchas cosas por hacer de esa cumbre próxima de final de mes, en el que obviamente Rajoy por su parte va a llevar la mochililla bien llena, no sé lo que llevarán los otros. Bueno, yo creo que el resto de los países de Europa cada uno llevará sus cosas. Yo creo que Francia llevará esa ley Tobin, que bueno, es una propuesta que yo creo que es vacía. Alemania pues va a llevar desde luego un acuerdo en políticas fiscales empresariales importante, pero yo creo que lo que mejor puede presentar Rajoy, lo que más atractivo va a resultar, y estábamos hablando de la reforma financiera antes también, es que los bancos españoles empiezan a sanearse, que empiezan a echar mano de sus reservas para ir clarificando sus posiciones. Y los bancos españoles no son los que peor están de Europa, y para recuperarnos, o nos recuperamos con los bancos o no tendremos salida posible. Creo que ese es el mayor activo que puede presentar Rajoy. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero después les prometo que vamos a hablar del sistema financiero, de ese diseño sobre el papel de momento que parece que se está fraguando, esas fusiones a gran escala para que el sistema financiero se sanee y pueda dar crédito, que es lo que se necesita, además de la reforma laboral, que haya dinero para las inversiones, para proyectos nuevos. Y después, por supuesto, escucharemos a Montoro cómo dice que va a haber una ley que va a exigir responsabilidades, incluso penales, para los políticos que no se comporten. Antes, esta semana les voy a contar lo que nos sugiere la Caixa, que es descubrir su depósito Evolución Euribor. Porque es hora de hacer crecer sus ahorros sin riesgos. Por eso está el depósito Evolución Euribor de doble interés. Le ofrece hasta 3 años de rentabilidad muy atractiva. Un producto pensado para todos sus clientes con un importe mínimo de 3.000 euros, un plazo de depósito de entre 2 y 3 años, un abono de interés flexible y un tipo de interés fijo durante el primer año, pero también referenciado al Euribor a 12 meses más un 1% los años siguientes. Eso sí, los intereses generados por este depósito se consideran rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a retención fiscal según la normativa fiscal vigente, pero le permite invertir los ahorros de forma fácil y sin asumir ningún riesgo. Si desea más información, ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, les comentaba antes de la pausa publicitaria que íbamos a hablar del sistema financiero, no solo español, sino también europeo. Nos ha visitado ayer el señor Rompuy y esto es lo que le dijo, lo que habló con Rajoy sobre la importancia de que el dinero fluya. Estamos trabajando con nuestros socios internacionales para aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional. Y los miembros de la eurozona ya han anunciado que van a contribuir 150.000 millones de euros. La restauración de la estabilidad financiera es absolutamente clave. El presidente Rajoy y yo compartimos plenamente la opinión de que un orden del día de reforma, una agenda de reforma basada exclusivamente en la austeridad fiscal no es suficiente. También nos tenemos que centrar en el crecimiento y la creación de empleo. El mercado único es un motor clave para el crecimiento económico de Europa. Bueno, efectivamente hay que ser austeros, pero también hay que pensar en cosas para que la economía crezca y, por supuesto, una de esas patas es el sistema financiero. ¿Encaja en ese escenario el introducir una tasa a las transacciones financieras, esa famosa tasa Tobin que a Sarkozy, le pone muchísimo y que nos ha sorprendido que nuestro presidente Rajoy también se sumara? Hombre, con algunas cautelillas, pero bueno, yo creo que le dio... le quiso decir a Sarkozy, bueno, no te preocupes que estamos contigo y después ya veremos. Escuchen a Rajoy. Nosotros le damos apoyo político a la tasa sobre las transacciones financieras. Es verdad que hay algunos
detalles que hay que estudiar, sobre todo el más importante es que esto no se traslade a los consumidores, pero desde luego España apoyará. Este es un asunto que ya se ha debatido, como saben, en el Parlamento Europeo. Hay una directiva comunitaria, pero España apoya la tasa sobre las transacciones financieras, que es algo que planteó ya hace mucho tiempo y por lo que ha dado mucha batalla el señor Sarkozy. Pero claro, ¿cómo controlas que no te lo trasladen a los consumidores? Si aquí todo se traslada a los consumidores. Carmen, es que parece que no tiene mucho sentido que estemos dando ayudas públicas a la banca por un lado y por otro lado les vayamos a poner un impuesto sobre las transacciones financieras, ¿no? Porque eso es incoherente en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaba de visita el toisón colgando y tal. Y que vamos a necesitar pues el apoyo de Sarkozy para mantener la silla española en el Banco Central Europeo y tal. Bueno, hombre, ya nos la ha dado. Bueno, por eso. Ya le ha dicho que se la da, dice, bueno, pues venga, y tal, la silla por Tobin. Pues ¿por qué no mantener, pues por qué no decirle, vale, nosotros también estamos de acuerdo con eso, sabiendo que en la Unión Europea pues eso no va a salir, porque Alemania no quiere ni hablar de ello y los británicos muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues venga, que Fernando tiene muchas claves. No, y tampoco Estados Unidos. Nah, que va. O sea, es que es una cosa como decir, brindis al sol. Bueno, pero es que Sarkozy queda bien está, lo de le voy a poner elecciones, una tasa a la banca y tal. No, pero Sarkozy está ahora en periodo electoral y esto es un apoyo que, bueno, dicen, no ha sido tan mala idea esta de Sarkozy. Aunque todos están en contra, pero fíjate, alguien le apoya. Pero bueno, eso estaba de visita y quedó muy bien. Sí, no va además ya saben que meterse con los bancos, aunque en alguna cosa podamos hacerlo, pero así globalmente queda siempre muy bien. A todo el mundo le gusta. Siempre son los malos y queda muy bien meterse con los bancos. Bueno, pero aquí tenemos un problema que es resolver, que es el sistema financiero, ese que era el mejor del mundo, pero que ya no lo es tanto y que nunca lo fue, pero en fin, nos lo vendían así. Y está claro que el plan de Rajoy es que haya grandes fusiones de forma que el sistema financiero reduzca su tamaño, de esta forma pues pueda asumir mejor todo el sector inmobiliario que tiene ahí tragado. Y bueno, se están diseñando, Fernando, hay quien está haciendo estrategias y está juntando a unos con otros. Cuéntanos, porque hay por ahí bancos que quieren cajas que no quieren bancos, en fin. Nadie quiere cajas. Lo que pasa es que el Banco de España quiere colocar cajas a toda costa, ¿no? Pero bueno, pues uno dice, ¿a la Caixa le interesa Bankia? No. ¿Es razonable que se fusionen? Tampoco. ¿Se pueden fusionar? Sí. ¿Al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria le interesa comerse alguna caja? No. Es como si me dicen al Popular le interesaba el Banco Pastor. Tampoco. Uy, ahora le quieren dar otra también. Ya, todavía no ha digerido una y ya eso es que yo dije, es que habéis ido demasiado rápido. Habéis dicho que sí, que esto podíais asumir todo el pasivo inmobiliario, que era brutal, el del Popular y el del Banco Pastor, y entonces ahora os dan otra caja. El problema de todo esto, Carmen, es que se produzcan las fusiones que se van a producir, lo que hay son unas ayudas. Ha hecho alusión Emilio a las ayudas que va a dar el gobierno español. Hombre, vamos a ver, el Banco de España lleva muchos años mirando hacia otro lado, engañando a los bancos que iban a absorber a otros bancos, dándoles datos falsos. Y claro, ahora mismo lo que se impone es que los bancos ofrezcan unos datos ciertos sobre el pasivo inmobiliario para que se produzcan fusiones razonables. Lo que pasa que hasta donde yo sé, nadie ha enseñado las cartas todavía. Claro, es que eso es lo fundamental. Aquí lo que los ciudadanos queremos, si es que hay que poner algún dinero, por supuesto, es que nos digan efectivamente qué es lo que tienen en sus balances, qué es lo que les está impidiendo que el crédito fluya y que la economía empiece a generar actividad. Y entonces ya sacar de una vez por todas ya la verdad de lo que tienen dentro, y entonces cuando nos digan la verdad, pues a lo mejor entendemos que hay que dar dinero, por supuesto, para que nos lo devuelvan. Pero el gobierno ya está trabajando y yo creo que va a salir ya muy breve, por lo que sé, muy en breve el decreto, ¿no?, de actualización de los balances, ¿no?, con todo lo que son los activos inmobiliarios, los créditos hipotecarios, los préstamos a promotores, etcétera, etcétera, los impagados, los impagados, etcétera, a valoración de mercado como primer paso para poder proceder a todo ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vamos a conocer probablemente ya en febrero o marzo. Sí, porque presentan las cuentas los bancos y ya Banesto, que era el primero, dice, bueno, vamos a ver,
pero lo vamos a hacer todos. Lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien. No, Ha no. dicho, oye, yo voy a empezar a No, enseñar el, las cartas. el gobierno obliga Esto porque hasta ahora lo que había era una exención de actualización de balances que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para ver si las cosas mejoraban y no se descubría que las cajas de ahorros están 3/4 partes de ya en quiebra como consecuencia de los activos Pues inmobiliarios, como las etcétera, comunidades ¿no? autónomas. No Pero quiero eso cambiar ya de tema. el gobierno ya está No, has cambiado tomando muy- decisiones en ese sentido para que eso se acabe, ¿no? Es decir, o sea, que creo, me parece que era la fecha límite, el 31 de marzo, 1 de abril, tienen que estar ya los balances actualizados. Bueno, pues vamos a verlo. Actualizados, que más o menos se habla de que tendrían que reducir sus balances o por lo menos a lo que tienen ahí puesto todo lo que es el sector inmobiliario, al menos un 50% menos de valor. Vamos a ver, y el suelo a lo mejor al cero patatero. Estaban entrando ya del 90, 95. Por eso sí, o sea, del cero patatero. Bueno, ojalá se produzca eso, porque esa será la forma efectivamente de tirar para adelante. Y ya que hablabas de las comunidades autónomas, es otro de los temas muy importantes que se han tratado esta semana. Concretamente ayer, el ministro Montoro se reunió con todos los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para contarles que va a haber una ley muy estricta de techo de gasto, de austeridad, que sí, que están dispuestos a, en fin, a ayudar, pero que ellos tienen que hacer sus deberes, que es no gastar más de lo que ingresan. Y bueno, en principio, esto fue lo que les dijo sobre cómo se va a intervenir en el caso de que no cumplan. Podemos decir que hemos alcanzado un compromiso de Estado por el equilibrio presupuestario como norma de actuación de todas las administraciones públicas de nuestro país. Y en el caso de sanciones, como en la Unión Europea. Sanciones de carácter económico, en primer término, dependiendo de la magnitud de la desviación y de la reiteración de la desviación, y puede llegarse a la intervención, o sea, quiere decir, temporal. Puede llegarse a que realmente tenga que ser la Administración Central del Estado la que, junto a la Administración Autonómica o local, pues lleve adelante un plan de saneamiento, como en la Unión Europea. Bueno, estará la Administración detrás, pero también es previsible y posible que se cree una línea del Instituto de Crédito Oficial. Lo contaba así el señor Montoro. También van otro tipo de actuaciones, de medidas, como es también anticipar lo que será la liquidación del ejercicio de 2010 en este tiempo, en estos meses, para favorecer la liquidez de esas comunidades autónomas y que no tengan el problema de provisión de estos servicios públicos básicos, y también la creación de una línea ICO, proveedores, condicionada efectivamente a esos planes de saneamiento que serán examinados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, y ya hoy, en una vuelta de tuerca mayor, ha anunciado en una cadena de radio que el gobierno está preparando una ley en la que a los que no cumplan, a los despilfarradores, a los que gasten en partidas que no están ni siquiera presupuestadas, bueno, pues que respondan penalmente. Lo ha dicho así de claro. Vamos a hacer ahora también eso, de cambio de la ley, que llamamos la ley de transparencia del gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales. Penales en el sentido de que a un gestor público, que es un político o es un gestor que ha nombrado un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues esto es muy importante y es una de las cosas que los ciudadanos piden en fin, que no se gaste, por supuesto, pero que además, si se ha malgastado, respondan penalmente, incluso civilmente, porque aquí muchos de los ciudadanos lo que queremos es que, además de que sean responsables, que devuelvan la pasta, que aquí no devuelve el dinero a nadie, que esta es otra. Le ha faltado decir, como ya ocurre en la Unión Europea, como decía antes, esto ya ocurre en la Unión Europea cuando el Estado interviene en una comunidad autónoma, un Länder, claro, pues como ya ocurre, una persona tiene que responder civilmente. De todas formas, no se le entendía quizá muy bien a Montoro, y es un político hábil en eso. Lo que tenía que haber dicho era la información que había filtrado el gobierno anterior a través del país, diciendo, no, es que las autonomías están quebradas. Sí, es que están quebradas. Es que no pueden pagar. Es que las han dejado las Claro, anteriores quebradas. Es que ustedes no tienen dinero ya, las autonomías, tendría que haber dicho a los consejeros, para pagar a sus proveedores en los próximos meses. No pueden pagar las nóminas. ¿Cómo quieren que no intervenga el Estado, el gobierno central?
en esas autonomías si es la única garantía de que esta gente pueda vivir. Es decir, es todo elemental. Pero bueno, comentando... Ahora, luego en paralelo hay que pedirles que a partir de este momento, como ya dijo Salgado que habían hecho los nuevos gestores de las comunidades autónomas en el trimestre del verano, bueno, que sigan con el ajuste. Es decir, que vale, o sea, ahí está el Estado, ahí estará el ICO, ahí estará todo el mundo, pero ustedes tienen que presentar sus planes de ajuste, de reducción de empresas, de cierre, de todo lo que sea. Lo que pasa es que lo que no es de recibo es lo que hemos visto que ha pasado primero después de las elecciones autonómicas y municipales en este país y después de las elecciones generales, que ahí donde el Partido Socialista ha perdido el poder y sabía que iba a perder el poder, pues se ha dedicado a gastarse lo que tenía y lo que no tenía y a dejar todo pues, más agujeros que un queso en mental, ¿no? Entonces eso es lo que no puede ser y yo creo que eso sí que hay que ponerle coto y un poco las palabras de Montoro también van en esa línea, ¿no? Es decir, no solamente en que cada uno, es decir, en que haya un equilibrio presupuestario y todo el mundo responda a sus planes. Pero es que decir, Montoro de momento todavía no ha desvelado más cosas, porque al final todo lo que está haciendo el gobierno español es, en el fondo, transponer en versión española la Directiva Europea sobre control de presupuestos nacionales. Y la Directiva Europea considera a las autonomías como parte de la administración sometida al Estado, no como se creen aquí los presidentes autonómicos, que esto es un reino de taifas y que ellos no tienen que dar cuenta a nadie. Y lo que está haciendo Cristóbal Montoro y lo que está haciendo el gobierno es aprovechando eso para apretar muy bien las tuercas en estos momentos, porque lo que tampoco tiene mucho sentido es que si todo es administración, ¿por qué no se ha intervenido antes más de una administración y tenemos que dotarnos ahora de una ley para poder hacerlo, ¿no? Pues es que eso va de que se la cargó Zapatero. Emilio, porque no había datos y porque la ley de estabilidad presupuestaria se la cargó. Entonces, como no había datos en las comunidades autónomas, pues todavía no sabemos cómo están algunas comunidades autónomas, ¿eh? Yo creo que eso es lo más grave de todo esto. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que aquí se inicia un camino. Yo oí cuando hablaron de intervenir en la fiscalidad y en la estabilidad de las comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco pusieron los pies por alto. Y ayer mismo, Mascolell, el conseller de Economía, dijo que estaba encantado. Hombre, porque claro, Cataluña no se puede enfrentar también con la Unión Europea en ese sentido cuando, insisto, el origen de todo esto es una directiva europea que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de noviembre del año pasado para poner orden pues en todos estos... bueno, pero vamos a ver, cuando alguien da el golpe encima de la mesa, cuando alguien da el golpe encima de la mesa, todo el mundo se pone firme y dice, no, señores, ustedes aquí ni una peseta más. Es como si das un golpe en el Banco de España y dice, señores, hasta aquí hemos llegado y usted me va a informar de este dato y de este otro y de las cuentas reales que tiene. Y si no, usted, claro, pero si un gobernador del Banco de España ni siquiera es responsable de haber presentado cuentas falsas, ahora vamos a ver penalmente si es responsable. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que los políticos van a la carrera. Por supuesto, responsabilidad penal, responsabilidad civil, sí, porque vamos a ver, todas esas subvenciones que estamos sabiendo que han dado cuando ya eran incluso en funciones, bueno, algunas un día antes de darle la cartera al otro, de dar la cartera al otro, pero vamos, todo ese dinero, bueno, pues todo ese dinero no se podrá revocar, bueno, pero habrá que revocar eso, ¿no? Eso lo tendrá, se las podrá intentar devolver. Tendrán que revocar de alguna manera. No solo revocar, Carmen, pedir responsabilidades civiles al que le dio penales. Ese dinero. Correcto. Por supuesto, ¿para qué era? Para los hipopótamos de no sé dónde. Si es para las águilas voladoras nocturnas. Es que hemos visto cosas impresionantes de millones y millones de euros que hacen falta para otras cosas más importantes que eso. Entonces, cultura, al cine, queremos que se recupere ese dinero como sea, que se pidan responsabilidades, por supuesto, y que los políticos respondan incluso con su patrimonio, si hace falta, ¿no? Eso también me gustaría mucho. Hombre, pero que es que vamos a ver hoy, lo contaba Dieter en el informativo de Es Radio, es que hoy hemos sabido que tanto a Chávez como a, iba a decir Campeón, como a Blanco, como a no sé quién más, es que no solamente no les castiga su partido, sino que encima les da una comisión o una vicepresidencia o una presidencia de comisiones del Congreso para que cobren más. Bueno, o sea, ¿pero esto qué es? Y eso lo han hecho con un montón de alcaldes de Andalucía que al perder sus alcaldías y al perder sus carguetes les ha contratado el propio Partido Socialista Andaluz dándoles un buen sueldo porque se habían quedado sin él después de que han estado estimando... Pero es que estamos hablando de Blanco, que es que el día 25 tiene que ir como imputado. Entonces, sí, el día que le llaman como imputado, le da usted una comisión de vicepresidencia, de una comisión de... Es que también hay que no solamente pedirle responsabilidades, que eso espero que lo ponga en esa ley. Es que esa gente queda inhabilitada
para Claro, poder presentarse es a que, nada es ya. que yo creo que es fundamental, y yo creo que el Partido Popular Tenemos en un este minuto caso cada uno. sí que está en una buena situación de hacerlo, y ya ir más allá de eso, ir a una situación de regeneración nacional. Es decir, lo que no se puede permitir es que el señor Blanco se haya estado presuntamente llevando el dinero crudo, construyéndose una vivienda de lujo que todos sabemos en la isla de La Toja, y aquí no haya pasado absolutamente nada. No, que ha de dejado nada. un agujero en el Y ministerio, que lo acaba de denunciar Ana Pastor. Lo que no puede ser es que agujero en el haya un alto ministerio. cargo de la Junta de Andalucía utilizando los fondos del empleo en comprar cocaína y no pase absolutamente nada de nada, ¿no? Bueno, Entonces, pues ojalá pase. claro, o sea, Fernando, Yo que creo, nos tenemos que ir. sí, brevísimamente, yo creo que además es que los españoles, aunque nos hayan subido el IRPF, que nos fastidia un montón, estamos deseando que ocurran estas cosas. Queremos saber el agujero de los bancos, queremos conocer el agujero de las comunidades autónomas, queremos conocer lo que la gente ha robado y que lo devuelva. Y si es necesario que para hacer esas cosas desaparezcan hasta competencias de las comunidades autónomas, todos lo vamos a aplaudir. Se ha votado y ha tenido un partido mayoría absoluta para hacer todo esto que estamos hablando, y es el momento de hacerlo. Efectivamente. Bueno, pues se ha abierto ese camino. Vamos a ver primero con las reformas, luego con esa ley en la que se pidan responsabilidades que ha anunciado Montoro. Vamos a ver si, pues eso, vamos a darle por lo menos los 100 días de rigor a este gobierno, y aquí estaremos, como siempre, para ir contándoles cómo van evolucionando las cosas en ese sentido. Les espero, como siempre, el próximo miércoles. A vosotros no, otro miércoles, pero os agradezco el haber estado aquí. Y con otros estaremos aquí el miércoles próximo en Libertad Digital Televisión para contarles todo lo que haya ocurrido en el mundo económico. Les espero. Muchísimas gracias por su confianza.